Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu, tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tu are wakwai pika spurana inhana iguay tu are stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antirain wainshway viernes güey sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama na la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spuy kana horu traya tawaka spurana inhana iguay kahamin Waya kana kote shischiru sunay ananya nanwaya. Antes shihia wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianaswayuu.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiya kana Wayuu kan sumahan kana Anas Wayuu pushwale. Puchon te kan humana e tuman te rahana ka pur anai hana hiya. Rostun tu kuai. Bun pang sain ten kuai te rahana kartun kotun te carro se huta pasru tu cachuer correo munakat novedades@epsianaswayuu.com o tamsi suara te cachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pang sain ten kuai petiyoto goptum pune Polut Cachuerca 316-878-5093. Te hana kianas Wayuu human. Acha hirashiwa kwa wanepi pura hana hauchiwali hun laulai. El tema de la semana. Hehoru te pote han hat karau so semana kat. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu para aprender juntos cómo cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Esta semana el mundo conmemoró la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, una fecha que busca sensibilizar a toda la comunidad sobre la importancia de orientar, acompañar y proteger a nuestros jóvenes para que puedan tomar decisiones informadas y responsables. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Leilis Mendoza, coordinadora de gestión en salud de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctora, bienvenida a este espacio. Watamar pushwa ana sehoru stumtawara que het kapuch o tamsis tundu yo toko suru het EPSI ka Anas Wayuu. So kaikate Hapa han todo podcast anu wane kai ane kun so senari semana andina purat ai mahawana tumanairu mahayan kana himon huri puon nu hainai mal te ane kun sporioto ka hinama ate han tensa squat patai mahawaka hamus no te porun to hintur hamus no ka chechen sai so nos pusho te ash sok tatuane doctor asha sat sop na te por sai mahira nai na mahayan kana pushware o tamshina toro yo kana namayas mauria señorita doctor ka Leilis Mendoza allá está su EPSI Anas Wayuu anu guapo inteno y sowatak mata. Doctora, para iniciar me gustaría que nos cuente qué significa esta Semana Andina y por qué es tan importante conmemorarla en nuestro país y en especial en nuestro departamento de La Guajira. Para kasaki rasmi doctor ka hamus kasu Wayuu Anas sur en otra Semana Andina monaka hamus ha kara ka manshia sashan te chico sa semana ka to yasuru wom en Colombia o tamsi yasuru wom en Guajira. Buenos días, Liselvi, buenos días a todos nuestros usuarios que hoy nos escuchan a través de este canal. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, la Semana Andina es una estrategia de carácter regional y es impulsada en varios países de Latinoamérica.
Esta estrategia busca promover la prevención del embarazo en adolescentes, entendiendo que este puede traer riesgos tanto para la salud física como emocional y social de la madre y del niño. En Colombia y especialmente regiones como La Guajira, donde nuestras comunidades son diversas y con realidades culturales propias, es fundamental crear espacios de diálogo y educación para que los jóvenes reciban información clara, respetuosa y que les permita tomar decisiones conscientes sobre su proyecto de vida. Anor hinek doctor ka watamar hot doctor ka leli sak hi wane wa ku pushwar hiap ka puts ka Mauria ta semana ka has ma imusam anu sulu gom pushwar en Latinoamérica terra wan skuat pata atawa ka purarut ka wananai na himari ka nan mahaya kan purnai mahaya Surya ka chong Surya ho kama na matene ho no ni kiro no ni kasa ayush istum ayush ne kiro no tum horu man kan no na te han sabs ka haman mash ha ho nama pur hotra ai hirawa ka mai mas ka haman musna mus sai wan shaita naman pershi man pasha na te ha pasau chire ka ayur istum ese naura ese nayur ha na kuai ke re ka hai won man ka wahir ashana nama wane wer na ku na himari ka na mahaya no kan wane wer na ku to nei to na shisto nos pura pangsang ten tuskuat pakat wayu laura wa kala kuat otta Surya amuro te kei rekanang te atha ka trekira wa ka te kaskei rekanang watta kai amuro istundra maram sum se ke shawara ke te kei rekanang Surya hatia ka pura hat ka te semana ka andina pura hatioto nai mahai na himari ke no tra mahai ne kan Surya ka chong ne mar. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Nasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu ka na mar tera no tsa wa hente ke re ka nai no re na nai ayu iswane pi na te pich ka nai rustuma ska hamai no sket tai na kuai paspura mai hanai naya ash ke ka chon hanai mau naya so ta semana andina manaka ai mahirai huri puonu ana re himari ke na himahayan ka no otan himari kan suri ka chon nai mar hiya ka ne yukan huni hirpa hu choni hasha hapa nama ko hutu hirai wana kuai pa ko hutu hiya ka na tuma te senoi ki mo te PSI ka na Nasguayú ne hena hirrenhia otamsia anahna uchiwesto ali una raura. Doctora, ¿cuáles son las principales consecuencias que puede traer un embarazo en la adolescencia para la salud y para la vida de nuestros jóvenes? Bueno, saki raka holo sumi doctor ka hararu mai kasa sumohura ka kaso sumohura ka wane hinturi puro shimar sumonte skuai paka otamsia namun wane wernaku na mahaya na kanama unaya. Un embarazo en la adolescencia puede generar muchísimos riesgos para la salud de la madre. Pueden presentar preeclampsia, hemorragias pospartos. Durante el embarazo pueden cursar con desnutrición, anemia. Pero también el recién nacido puede tener riesgos. Puede nacer prematuro o con bajo peso al nacer. Pero también tenemos que evaluar en este momento las implicaciones emocionales que tiene para un adolescente un embarazo. Porque este adolescente se enfrenta muchas veces a la interrupción de su proyecto de vida con el abandono escolar. Muchas veces son rechazadas, muchas veces son juzgadas y señaladas. Y esto implica que se generen momentos de ansiedad, de depresión durante la gestación. También los familiares le dan la espalda muchas veces y esto hace que su red de apoyo se limite. Por eso es tan importante la prevención y el acompañamiento desde la familia, en la escuela y en los servicios de salud. Es importante que las adolescentes tengan claro sus derechos y sus deberes en cuanto a su sexualidad. Nari hanai doctor ka hor na mena pushwari na himari kan shime te ha ihasha tasmai apos wat sari ka sana na mahaya na kana e ke na rai puro mar apsa yuri
Eshis pur hor sapo isuru kan te sutsin kanai sain kurinai na yang ho uka inarero shikir ha ishana mun chiki hoter heme yuruka otta na yara inai pur mekun renaya ayushi hona ayusho cho uchon ga yara narero otta heme pania heme ishna ayuri heme ishna hama mai no shik no pangsan te shkoin te ma otam siena mo inara hieyuka msaka mera para mochi sistema mera para entuma na pushi utuma to korehi raskanama amuro isotro no kores na puta pona ines que hama hapoishiska no ni nati haisa no na tapa wan ho na ruta ai hirawaka nama wan ho na tana ho mayas na ro wan shaita pero na te ha pa de shimanka mohushis na mo mohusnai hei ha kara que mai yari he yara na eskira hare ka yotu ka nama ter hele ka yotu ka nama himon no wana mahayen na panay otam he ihas mai na neki na nei na shi na mai na mahaya na kan pura 99 los tonte na kuaipa otashia amuro istra na tena hunno karero no akatara ya musnauri eshi na katara es mahapuri ne suri na tena hunno no tsara na kari hene he iha kar mai takari hena kana mai na tumanare era kana na atha kana hawano hintore ke puro shemal iha sa shanama sunin shirhen suri ayuihan suri ehen que se esquiro ehen one casa sanai spura na muy hohi ka chon mauria kamai ten hat casa lots akan hat kana muy por pan santen skuaipa na kuaipa matriporu ko ta 90 na kopchina chonka ona na chonka no wana hira nama musenete doctor ka homa. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Nasguayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Nasguayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu ka ni puonu ka na mar tera no tsawa hante ke re ka nai no re na nai ayu iswane pi na te pich ka nai rustuma ska hamai no sket tai na kuai paspura mai hanai naya ash ke ka chon hanai mau naya so ta semana andina manaka an mahira en huri puonu ana re himari ke na himahayan ka no otan himari ke suri ka chon nai mar hiya ka ne yukan huni hirpa hu choni hasha hapa nama ko huttu hirai wana kuai pa ko huttu hiya ka na tuma te senoi ke mo te PSI ka na suayu na hena hirrenhia otamsia anas nauchi vestuari na raurai. Entiendo, doctora. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer como familias y como comunidad para prevenir embarazos en adolescentes y apoyar a nuestros jóvenes? Chiro atkasaki rasamente doctor kasawata kamat musia hamai hatu akwa poya kana ayu kana shi kana otawaya kana mich pahan kan puro wai mahira inteiro wa mahayanas kasuri kachon nai mar puro wakari hainai na wei mari siono tro wa mahayanas suri ne quiero renai makat que tres por nayao tentejao. Lo más importante es la comunicación. Debemos hablar con nuestros adolescentes de manera abierta, sin juicios, sin señalamientos. Ellos necesitan espacios de confianza donde puedan resolver dudas y sentirse escuchados. La educación en sexualidad debe iniciar en casa y se refuerza en el colegio. Debemos transmitir a nuestros jóvenes valores como el respeto y la responsabilidad sobre su cuerpo. Desde la EPS y Nasguayú, a través de nuestra red de prestadores, ofrecemos servicios amigables, en los cuales se brinda una atención integral a los adolescentes. Se les orienta en salud sexual y reproductiva. Se les brinda asesoría sobre métodos de planificación familiar, además de acompañamiento psicológico. Por eso hoy invito a los padres y jóvenes a acercarse a nuestras IPS primarias y aprovechar estos servicios que son totalmente gratis. Anuka ka senoi doctor ka shipa trasakiraka he iha senta ashawa ka yoto ko nama nairo himari kan mahayen kan pura suri ne quiero ro hinai ka sama hukara kuai nayawa tentaus pushwal te casa he iha ka namu internasawa he kar wane oir nakua ska hamai namu na mahayen kan quiero tan maun himai musai wane shaita sai namu ainku snai ka chompa naya
Masa se hai na nama na tum ne kira herikan surup na trekira hari kan amai nama hayan na kan hari hi huri maya tera mure un takuat pa mai ka hamuri kuat ka chong ri hia hura he trekira wa ka hura he wat hari ka sakei re kan hai te sa wa he kan mapen mai hana ne kira herikan mushi wa yakan na shikan ne kan na him hayan ko tan himari kan mai te wa no he ha sen de poch mich pa he kan amai no hot sa ure hai wa ne yoto ai karawas mai ka sa ke pe ai karawas ma tera sayun kare uhat ka pun na shana he nama kana kara kuat pun ayaw teng te ha tena kuat paka ashan hop na kuat pun hier hamun ten kuat pun hier suri ka chong pone tolo suri ka chong ni mara ashan ya mach ntuma no shi ontum no raura na peheka na mai nai por yoto nama mosese yoto ke nama arut ka we shi na ya kana iroes eki este kirha ka namoin akho na kuat pa huru prentre rahare ka o te de herre ka namoi wane wa na kuat no nure na himari kana sana consulta ne reherre herre akho na mo interes kuat pakat mahayan ka penai mahayana wane wa na kuat terra maria sat herut ka perman huchong kan wane wa ku de herre peheka ne pi wane wa ku. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Leilis Mendoza, coordinadora de gestión en salud de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya watseholu sawo hapa hipinte puch kesunda ora ke puch otodio to kostunte EPS ika Nasguayú. Soto hai hia kana iro won pe ori kana wo puhe ori kana ucho han kana tana parai ma kana sop na terputs kana hai mai na ma ya no se suri ka cho ina mar ota suri yura ina sop na kuai ota no na sa on te ke re kana watta kai pura na kuai soto hai woni puts hia kana to wayakan acha hira shu kuai pa purana.